Muy buenas noches a todos mis hermanos. Gracias por esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes. Voy a estar compartiendo pantalla, por si acaso, vamos a estar hablando acerca de los gigantes. De eso vamos a estar hablando hoy día, enfrentando, enfrentando los gigantes en la vida. Y nuestro texto base, donde vamos a estar trabajando, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Así que si tiene su cuaderno, su libretita de notas, para que nos acompañe con los apuntes, vamos a estar mirando esta historia muy conocida. Y recuerde que cuando voy a estar hablando acerca de los gigantes, la analogía que vamos a estar presentando es hacia los problemas, hacia esas situaciones que vienen a nuestra vida, que nos desenfocan, que nos violentan, que nos atacan, que nos agobian, que nos angustian, que muchas veces nos hacen perder el enfoque. Eso vamos a estar estudiando hoy día. ¿Cómo el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar a los gigantes en la vida? Y vamos a usar la historia de David versus Goliat para ver cómo este varón de Dios enfrentó a su gigante y cómo conquistó a su gigante. Así que la lectura es larga, no vamos a leer todo, obviamente, pero note muy bien que cuando miramos los primeros versículos, desde el versículo 1 en adelante, se habla de un problema. Un conflicto llega. Israel entra en guerra contra Filistea. Ejército frente a ejército. En ese valle entre Soco y Aseca, en Efed Damín, dice versículo 1, allí se hicieron cita Saúl y el ejército de Israel, y allí se hizo cita también el pueblo filisteo. Y nos dice el versículo 4, si tú tienes la Biblia por ahí, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos. Un codo, por si acaso, es aproximadamente 45 centímetros, 50 centímetros. Aproximadamente este hombre medía entre 2 metros 90 a 3 metros. Aproximadamente, imagínense. Tremenda persona. 6 codos y un palmo, dice que era su estatura, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Y note ahí, el paladín portentoso, su espada, su lanza, el escudero que tenía que cargar con su escudo. Imagínese la escena, la imagen. Ejército frente a ejército. Y nos dice el versículo 8, ahí está, el conflicto llega y separó este paladín y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, dice allí, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, dice también versículo 9, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, versículo 10, hoy yo he desafiado
al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dice también el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y para un dato extra, versículo 16 también nos dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 80 veces. 80 desafíos de este gigante. Un problema se está cirniendo sobre Israel. Allí está Goliat. Todos miran a Goliat. Todos huyen, versículo 11. Todos se turban. Todos tienen miedo frente a Goliat. Allí está, un gigante se ha presentado. Un problema se ha presentado delante de su vida. 80 veces. 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat desafiaba al ejército de Israel y todos temían y todos estaban medrosos y todos estaban turbados. ¿Qué hacer? Por otro lado, nótelo muy bien, mientras se desarrollaba toda esta escena, desde el versículo 12 en adelante, se nos habla acerca de la vida de David. David era un joven que vivía en Belén de Judá, era hijo de Isaí, un efrateo, era el menor de 10 hermanos y era el pastor de las ovejas de su padre. 3 de sus hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, estaban allí con el ejército de Saúl. Fueron a combatir al valle de Ela contra los filisteos. Isaí entonces envió a David, el que no tenía nada que ver en el asunto, el que era el pastor de las ovejas de su padre, fue enviado a traer prendas. Nos dice allí el pasaje. Ve a traer prendas, versículo 17, llévale cosas, versículo 18, y toma prenda de ellos. David debía verificar si sus hermanos todavía se encontraban bien o necesitaban de algo. Y estos dos relatos paralelos, por un lado el relato de esta guerra, el relato de este ejército frente a ejército, el desafío de este paladín, de este gigante, y por otro lado este pastor que deja sus ovejitas para ir a cumplir la orden de su padre, para ver cómo estaban sus hermanos, en un momento a otro se entrelazan. Y nota muy bien que dice versículo 21, para ya ir introduciéndonos a nuestro tema, para proveer el contexto, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga, ya está presente en la escena, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras, ahí está, verso 23, nótalo bien. Mientras él hablaba con ellos, ahora David está presente en la escena. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos por 41 días seguidos. Por 81 veces Goliat va a salir a desafiar al pueblo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Todos temen, todos huyen. Nadie quiere enfrentar a este gigante. Y dice versículo 23, pero algo hay diferente. Verso 23. Y habló las mismas palabras, el mismo desafío, las mismas palabras de amedrentamiento. Pero note la diferencia, verso 23. Y las oyó David. Ahora David está presente. Ahora no es el problema de otros. Ahora también
es su problema. Y vamos a estar hoy día aprendiendo 6 pasos, 6 actitudes, 6 puntos en cuanto a enfrentar y vencer a los gigantes en la vida. Y lo primero que aprendemos aquí en desde el versículo 2 al versículo 23, que estábamos parafraseándolo, lo primero que nosotros aprendemos es que los gigantes, es que los problemas siempre aparecen cuando uno menos lo espera. Número 1. Los gigantes siempre aparecen cuando menos los queremos, cuando menos los necesitamos. Tal vez es un llamado telefónico, tal vez es una cita en la oficina del jefe, tal vez es una conversación con nuestro esposo, con nuestra esposa, tal vez es una cita al médico, los exámenes, pero siempre los problemas llegan en el momento más inoportuno. Nadie los pide. Nadie los llama, pero están allí cirniéndose sobre tu vida. Están allí haciendo añicos tu fe. Están allí haciendo nublar tus días de sol. Están allí trayendo las nubes de tormenta en medio de tu primavera, en medio de tu verano. Los gigantes llegan a nuestra vida y se ciernen tan amenazantes, imponentes sobre nosotros y quieren destruirnos. Me pregunto siempre, una buena pregunta de reflexión, ¿se habrá imaginado David que ese día, por cumplir la orden de su padre, se encontraría con ese gigante? Yo creo que no. ¿Sabía él todo lo que iba a pasar? Yo creo que no. Exactamente de la misma manera, los gigantes llegan a tu vida y quieren destruirlo todo. Y quieren empequeñecerte. Y quieren dañarte, quieren desanimarte, quieren decepcionarte. Quieren alejarte de las cosas que te hacen tanto bien. Allí está el gigante frente a David, 81 veces. Él ahora lo ha oído. Ahora es su problema. Ahora él debe responder. ¿Cómo enfrentará David a su gigante? Número 1, sabiendo que los gigantes aparecen. Nadie los pide, nadie los llama, nadie los quiere. Pero los gigantes aparecen en los momentos más inoportunos. ¿Cómo David va a enfrentar este gigante? Número 2, grábatelo bien. Número 2, segundo punto. Uno puede enfrentar a los gigantes. Uno puede enfrentar los problemas con fe o con temor. Hay solo 2 maneras de poder enfrentar a los gigantes en nuestra vida. Si tú miras versículo 24 al versículo 27, que continúa de inmediato cuando dice lo oyó David, verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo en la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo,
así se hará al hombre que le venciere. Nótelo muy bien. Hay solo dos actitudes. Hay solamente dos maneras. Nótalo muy bien. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel? ¿Cómo reaccionó los escuadrones del Dios viviente? Estos guerreros curtidos que habían conquistado la tierra de Canaán, que habían peleado cientos de batallas. ¿Cómo reaccionaron ellos? Versículo 24. Todos los varones de Israel huían de su presencia. Tenían miedo. Gran temor. ¿No habéis visto al gigante? Todos se especializan en Goliat. Todos miran sus músculos, miran su armadura, miran su lanza, miran la espada, miran el escudo, miran el casco. Todos se especializan en los gigantes. Y por eso todos temen. Un principio espiritual que podemos aprender. Enfócate en el gigante y vas a perder la batalla. Enfócate en Goliat y vas a desorientarte. Allí están diciendo todo. Ya desde el versículo 11 tenían miedo. Todos se turbaron. Todos tuvieron gran miedo. Verso 24, todos huían de su presencia. Note muy bien, el único que habla del tema de Dios, nota versículo 26, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Esto no es accidental. Verso 26, David habla de Dios. Versículo 36, David habla del Dios viviente. Versículo 37, David habla de Jehová. Versículo 45, David habla de Jehová de los ejércitos. Verso 46, David habla de Jehová, que hay Dios en Israel. Verso 46, versículo 47, Jehová nos salva con espada. Versículo 47, de Jehová en la batalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 veces. 8 veces. David habla de Dios. Nadie habla de Dios. Nadie se enfoca en Dios. Solo David propone el tema de Dios. Solo David enfrenta a su gigante con fe. Pon tu mirada en el gigante y vas a sucumbir. Especialízate en Goliat y vas a ser derrotado. Pero mira a Dios y vas a tener fe. Vas a tener fe. La gente hoy en día se especializa en Goliat, y cuando hablo de especializarse en Goliat, significa que todos hablan del problema, todos hablan de la situación, todos hablan de la enfermedad, todos hablan de lo que le aqueja, de lo que le duele, de lo que sienten. Nos especializamos en Goliat. Por eso que una frase favorita mía es que en vez de decirle a Dios cuán grande es tu problema, ¿por qué mejor no le dices a tu problema lo grande que es Dios? Lo grande que es Dios. ¿Cuántas veces vivimos un cristianismo opaco, menoscabado, empequeñecido, escuálido, raquítico? ¿Por qué vivimos nuestra vida enfocándonos en el gigante y no en el Dios que está con nosotros para enfrentar ese gigante? Y no en el Dios que nos puede librar de esos gigantes. Y no en el Dios que te puede dar la victoria sobre los gigantes. Ahí está David, un faro de luz en medio de turbación, en medio del miedo, del temor, en medio de israelitas temerosos que habían luchado las batallas de Jehová. Este no es el primer gigante que ellos se enfrentan. Recuerda que cuando conquistaron Jericó estaban los hijos de Anac, que eran los gigantes. Este no es el primer gigante. Pero algo está pasando con Israel. Se han desenfocado y están rumbo
a perder la batalla. Note cómo mira las cosas David. Para los soldados, Goliat era un gigante. Goliat era poderoso. Goliat era un portento. Para los ojos de David, Goliat era solo un filisteo incircunciso. Este no es nada, no es ni hijo de Dios. ¿Qué va a ser grande él al lado de Dios? Ni siquiera tiene arte ni parte en las cosas de Dios. David veía las cosas con los ojos de la fe, con la óptica de la fe. ¿Cómo estamos mirando los problemas en nuestra vida? Segundo punto. Pero déjame decirte algo más. Número 3. Siempre, voy a decirlo bien, siempre, 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 siempre que nos decidimos a enfrentar los problemas, siempre cuando te infundes de fe, siempre cuando dices vamos a luchar, siempre cuando te propones salir adelante y poner tu confianza en Dios, no sé por qué, pero siempre viene alguien, esos pequeños Goliat que llamo yo, que tratan de desanimarnos. No, ¿para qué intentarlo? No, no se puede. No, no pierdas tu tiempo. Es mucho esfuerzo. No, yo no creo que tú puedas. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Sé realista. No, mejor no. Siempre. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando los judíos estaban con los 12 exploradores y en ese momento Josué y Caleb decían los vamos a comer como pan y los vamos a vencer y vamos a conquistarlo y Dios va a estar con nosotros? ¿Qué fue lo que dijo la gente? No, no se puede. Y querían matar a Josué y Caleb, querían apedrear a Moisés. Ahora aquí en la vida de David, número 1, verso 28, aparece su hermano mayor. Escucha las palabras de David, se fija en lo que está pasando y se enoja. ¿Para qué has descendido acá? Verso 28. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano juzgó a David inmediatamente. ¿Por qué viniste acá? Yo le hubiese dicho, para cumplir la orden de mi padre. ¿Por qué estás acá? Porque él quería saber que estaba bien. Vine solamente porque mi padre me lo pidió. Pero su hermano juzga los motivos. No, si tú eres sanguinario, si a ti te gusta ver los cortes de cabeza, los cortes de brazos, las muertes, la espada atravesada, eso te gusta ver a ti, eres sanguinario, eres una persona de un mal corazón. Imagínese su hermano, al que venía a ayudar, al que venía a traerle cosas. Inmediatamente lo juzgó. Número 1. Después de eso, David responde, pero ¿qué he hecho yo? Si esto es mero hablar, no ha pasado nada y tú me estás juzgando. Las palabras de David fueron oídas, sí, y llegaron a presencia del rey. Saúl llama a David, versículo 32. Y note la fe de este hombre. Sigue iluminando toda esta tiniebla de temor. Verso 32, primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Note lo que está diciendo David. Él quiere ir a enfrentar al gigante. Él quiere ir a luchar contra Goliat. ¿Qué responde Saúl? ¿Qué responde la gente?
¿Qué nos dice el diablo? Tú no puedes. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. E inmediatamente Saúl juzga a David como no digno, como no capaz, como no fuerte. Te va a hacer añicos. Él es Terminator. Él es poderoso. Tú apenas eres un bebé de pecho. Él es un pitbull. Tú eres apenas un chihuahua. No, no creo que tú puedas vencer. ¿Cuántas veces no has escuchado esas palabras, hermano? ¿Cuántas veces los pequeños Goliaths nos han querido desanimar en medio de la lucha espiritual? David sigue con fe. 34, 35, 36, 37. David sigue hablando de fe. David sigue hablando de Dios. David sigue proponiendo el tema de Dios. Dice el 36, fuese oso, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Yo lo voy a matar, dice David, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira la fe de este hombre, versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Yo confío en Dios, que Dios me ayudará y lo vamos a vencer. Y aquí viene lo divertido. Y el rey de Israel, el representante de Dios en la tierra, le dice a David, ve, vaya, y que Jehová esté contigo, y que Dios esté contigo. Hubiese sido yo David y le hubiese dicho, ¿y por qué Jehová no está contigo? Va y tú mejor, si tú eres el rey. Recuerde que la Escritura nos dice en los primeros capítulos de Primera de Samuel que de los hombros para arriba, dice el texto bíblico, Saúl era el más grande. Saúl era el más grande en el ejército de Israel. Era el más poderoso, era el más fuerte. Tenía armadura, tenía espada. Si había un buen contendiente o alguien que pudiese pelear, por lo menos, más cercano al poder de Goliat, ese era Saúl. Pero Saúl teme. Saúl se esconde. Saúl no enfrenta. Solo David habla del tema de Dios. Solo David confía en el Señor. Tú no puedes. Mejor no lo hagas. Es muy difícil. No pierdas tu tiempo. Deja de soñar. No sirves para esto. No tienes capacidad para hacerlo. No puedes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras? Palabras de desánimo. Palabras que no nos invitan a confiar en Dios. Palabras que empequeñecen, que desalientan, que desorientan. Pequeños gigantes que muchas veces nos acaban más rápido primero que los grandes gigantes. ¿Qué hizo David? ¿Cómo continúa la escena? Cuarto punto. Ahora sucede algo muy divertido, para mí por lo menos muy divertido. Desde el versículo 38 al versículo 41, véalo ahí, mi querido hermano, mi querida hermanita. Como lo dije anteriormente, Saúl era el más grande, aproximadamente unos 2 metros de altura. Goliat 3 metros. David, no sé si llegará a los 1,50, 1,60. No sé.
porque cuando Goliat lo vio como un niño. Lo vio como un niño. Pero imagínese la escena. David se decide de ir con fe, David habla del tema de Dios, David se propone enfrentar a este gigante en el nombre de Dios, y dice versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Nótelo bien. La armadura XXXXL en el cuerpecito de un S, o más chico aún. Y cuando David se pone todo esto, se da cuenta que no puede. No puede cargar el peso de la armadura, la espada, el casco. Nunca había hecho la prueba y todo eso lo desechó. Yo me pregunto siempre, como está allí en la diapositiva, ¿qué hubiese dicho Saúl si David ganaba la victoria, ganaba la batalla, vencía al gigante y lo hizo con armadura y con su armadura y con su espada? ¿Viste? Si con mi armadura le ganó, si fue mi espada, ¿viste? Yo ayudé a David. Por eso cuando tenga que enfrentar sus problemas, cuando tengas que enfrentar sus gigantes, aunque parezca jocoso, aunque parezca una broma, enfrenta tus problemas con tus recursos. Enfrenta tus problemas con lo que tú conoces. Enfrenta tus problemas con tus propias fuerzas, con las fuerzas que te da el Señor y no con las armas de otros. Y no con la espada de otro, no con la espiritualidad de otro, no con el ánimo de otro. Hay gente en la vida espiritual que siempre está sobreviviendo con la ayuda de los demás. Siempre son otros los que lo animan, otros los que lo llaman, otros los que lo motivan, otros los que lo empujan. Siempre está luchando con las armas de otro. David no es así. Y por eso muchos caen y sucumben y no se fortalecen y no hacen raíces profundas en la vida espiritual. Siempre están pensando en lo otro. No, yo no estoy para ayudar a otros. Que me ayuden a mí, que me llamen a mí, que se preocupen de mí. Siempre dependiendo de otros. David va, versículo 40. David va a lo que conoce. David toma su cayado en su mano. David escoge 5 piedras lisas del arroyo. David las pone en el saco pastoril, en su zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David va a ir con lo que él conoce. David va a ir a enfrentar a su gigante con lo que Dios le ha provisto, con lo que Dios le ha capacitado. David va a ir con sus fuerzas, con sus armas, y no con las fuerzas ni las armas de Saúl. Número 5. Ya nos estamos acercando al encuentro. Versículo 41, ya el filisteo está acercándose a la línea de batalla. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció de inmediato, lo miró en menos, diríamos en mi país, porque era muchacho y rubio, otras versiones dicen colorín, pelo rojo, era delicadito y de hermoso parecer. Alguien dijo por ahí, era como DiCaprio, el actor. Flaquito, menudito, rubiecito, bien bonito. No tenía la pinta de un guerrero. Goliat me lo imagino lleno de cicatrices, su barba, exaltado, con la espada, con la lanza, con el escudero. Lo único que quiere, se está imaginando ya en un sartén a David, se lo quiere comer vivo. Y allí está David como un niño, rubiecito, bonito, piel blanquita, delicadito. ¿Y esto es lo mejor que tiene Israel? ¿Y este es su mejor guerrero? Y dijo el filisteo a David,
¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Note que este enfrentamiento de hombres se convirtió en un enfrentamiento de dioses. Maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Allí están, uno frente al otro. Te voy a matar. Te voy a descuartizar. Voy a dar tu carne para que se la coman los animales, las aves. ¿Qué hubiese hecho usted, hermanito, si un gigante como de 3 metros se hubiese parado frente a usted? Estamos hablando aquí frente a frente. Allí está el gigante. ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Cómo hubieses... ¿Cuál sería el impacto que eso provocaría en tu vida? Pienso en algunas cosas que se me vienen en mi mente. ¿Será tal vez que del puro miedo, del puro susto, tal vez caíste desmayado? A lo mejor del puro susto que un gigante de 3 metros te quisiera matar y amenazara con matarte, caería inmediatamente desmayado. O a lo mejor no caes desmayado, pero como decimos en mi país, patitas pa' qué las quiero, y sale arrancando. No, se puso seria la cosa. Mejor arranquemos. Soldado que arranca, sirve para otra batalla, dicen por ahí los cobardes. ¿Cierto? O a lo mejor te hubieses puesto de rodillas. No, si yo estaba jugando nomás, no, si discúlpeme, caballero, pero no, discúlpeme. Y a lo mejor hubieses suplicado misericordia y hubieses pedido perdón. ¿Por qué estoy diciéndote todo esto? Que tal vez parece divertido. Porque si tú te fijas muy bien, hay un gigante en la vida de David, hay alguien que se cirnió sobre él y que quiere destruirlo. David no está en una silla de playa, en un resort, hablándonos o reaccionando con fe diciendo lo que va a hacer. Él está en el mismo fragor de la batalla, frente a su gigante lo ha amenazado, está allí ese hombre musculoso, está allí esa lanza enorme, esa lanza que lo puede atravesar, esa espada que lo puede rebanar, esos puños que los pueden destruir y demoler, están ahí. Pero ¿cómo reacciona? ¿Cuáles son las palabras de David? A mí me impacta, hermano. Para mí, dentro del Antiguo Testamento, estas son una de las palabras más llenas de fe. A veces se me llega a erizar la piel cuando veo el contexto y lo que está sucediendo. David dice, versículo 45, cómo enfrenta David a su gigante, cómo David está dependiendo en Dios. Nota las palabras de este siervo de Jehová. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? Enfrenta la vida, enfrenta tus problemas, enfrenta tus gigantes con una mente llena de Dios.
con una visión llena de Dios, con una fe llena del Señor, y tus gigantes van a caer. Nótalo como lo dice David: tú vienes a mí con el brazo de carne, tú vienes a mí con la fuerza bruta, tú vienes a mí con la espada, tú vienes a mí con el empuje de lo material, pero yo voy a ti con el poder de Dios, enfrentando nuestros problemas, enfrentando nuestros gigantes en el nombre de Jehová, enfrentando nuestros problemas, confiando en Dios, dependiendo en Dios. Nuestros gigantes van a caer. Enfrenta tu vida con una mente enfocada en Dios. Enfrenta tu vida y tu mente con una mente obsesionada en Dios. Maximiza a Dios y tus problemas van a ser minimizados. Enfócate en Dios y vas a ver que tus gigantes van a caer. Esa era la fe de David. David todavía no había lanzado ni la piedra y ya era victorioso porque su fe le dio la victoria. Su fe le dio la victoria. David no solo está diciendo que va a ganar. David dice: te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Y a todo esto que están mirando, también los voy a matar. Todos estos que están atrás mío, temerosos, toda esta congregación, sabrán que hay Dios en Israel, que de Jehová es la batalla. ¿Quién es el que pelea tus batallas, hermano? ¿Quién es el que sana todas tus dolencias? ¿Quién es el que rescata del hoyo tu vida? Bendice, alma mía, Jehová, dice David mismo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Grábatelo bien. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién es el que te da la victoria? ¿Quién es el que te hace vencedor? Sexto punto y final. David corrió al frente de batalla. Corre al frente de la batalla y conquista tu gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, como lo había dicho, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y llegó la hora de la verdad. David con su fe, no con su puntería. David con su fe conquistó a su gigante. No era David versus Goliat, era Dios versus sus problemas. ¿Qué aprendemos en esta historia, mi querido hermano, mi querida hermanita? Con Dios, de la mano de Dios, agarrado de Dios, confiando en Dios, somos más que vencedores. Ya lo dice su palabra. Romanos 8:37. Pablo hace una lista tremenda de cosas: la muerte, la vida, la esclavitud, la enfermedad, la espada, el hambre, la desnudez.
Pero Pablo dice allí en Romanos 8, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si estás con Dios, eres un vencedor. Si estás con el Señor, eres victorioso. La victoria está asegurada. Ya lo dice también Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Como lo estamos diciendo, enfócate en Dios y tus gigantes caerán. Maximiza a Dios y tus gigantes se empequeñecerán. Tomémonos de la mano de Dios. Tomémonos firmemente de las promesas del Señor y vamos a ser más que vencedores. Mucho ánimo, mis queridos hermanos. Mucho ánimo. Vivimos un tiempo difícil. Vivimos un tiempo donde estamos rodeados de gigantes y de problemas. Que la crisis económica, que el coronavirus, que la recesión, que la crisis de presidente, la corrupción, destituciones, injusticias sociales. Vivimos en un tiempo muy peligroso. Pero nosotros no confiamos en el brazo de carne. Nosotros no recurrimos a las fuerzas del hombre. Nosotros no confiamos en la espada, la lanza y la jabalina. Nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Tenga fe, sea más que vencedor.